Bienvenidos a esta clase número 27 de nuestro curso de la verdadera devoción a la Virgen María. Es nuestra última clase. ¡Qué emoción! De este maravilloso curso. Estamos con los sentimientos a la flor de piel, con nuestro corazón lleno, pero hoy tenemos una maravillosa clase. Vamos a hablar de Nuestra Señora de la Paz y de todo esto que está ocurriendo en Medjugorje, qué ha pasado, qué dice nuestra iglesia y cómo este mensaje de Nuestra Señora de la Paz viene a complementar los mensajes de Fátima, los mensajes de los santos de los últimos tiempos y cómo todo lo que San Luis María Griñón de Montfort nos ha enseñado sigue teniendo gran importancia en estos mensajes. Esta noche nos acompaña María José, ella es la dueña de esta clase maravillosa. ¿Cómo estás, María José? Ay, emocionada. La verdad que cuando estabas diciendo esta es la última clase, tenía la piel eriza y con un nudo en la garganta porque han sido un año completo de preparación, un año donde la Virgen ha sido la que nos ha ido llevando de la mano. Hablábamos antes de iniciar que ha sido realmente un año trabajoso, ¿verdad? Pero que ha sido que hemos visto la mano de ella a lo largo de todo este trayecto y que tanto para nosotros los maestros ha sido de gran bendición, como Amén. Todos ustedes que nos están viendo. Yo sé que la Virgen ha llegado a tocar sus corazones con un propósito eterno para sus vidas. Amén. Así que preparados y emocionados. Emocionados, felices de haber sacado esta sonrisa a nuestro Señor Jesús, porque fue Él quien nos pidió que habláramos de su madre. Vamos a iniciar esta clase entregándosela al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Jesús, por habernos llamado. Te damos gracias, Jesús, por habernos mostrado el amor maternal maravilloso de la Virgen María, por habernos enamorado y por habernos dicho, yo quiero que tengan madre, vengan a ella, porque a través de ella vienen a mí. Padre Celestial, esta noche podemos decir, los maestros y los hermanos que nos escuchan y nos ven y nos han seguido, misión cumplida, Señor. Hemos escuchado a tu madre, hemos sentido a tu madre a lo largo de este curso y estamos listos para dar ese paso de fe a la consagración. Virgen Santa, queremos agradecerte tu auxilio, tu amor maternal, tu cuidado. Gracias por habernos llevado de la mano, gracias por habernos indicado el camino, gracias por no haber dejado que nos equivocáramos en este caminar hacia ti. Gracias, Madre Buena, porque sabemos que esta no es la última clase, es el principio de un caminar hacia el cielo contigo. Te damos gracias esta noche por esta clase y te pedimos, Espíritu Santo, que te quedes con nosotros estos 40 minutos de amor mariano. Amén y amén. Amén. ¿Qué tal, María José? Pues bien, bueno, vamos a dar inicio. Este día, esta noche, vamos a estar hablando de Nuestra Señora de la Paz, ¿verdad? De la Virgen de Medjugorje. Todas estas apariciones se dieron en Bosnia, ¿verdad? Que es la antigua Yugoslavia, y vamos a entrar un poquito a hablar del contexto, de la historia, de la situación que estaba pasando en ese momento el mundo y la iglesia sobre todo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros oímos hablar de Medjugorje, ¿verdad? Tenemos que saber que Medjugorje es un pequeño poblado que está en Bosnia, Herzegovina, ¿verdad? Y el 24 de junio de 1981, 6 jóvenes comenzaron a decir de que habían tenido apariciones de la Virgen María, que la Virgen se les había estado apareciendo en la colina del Monte de las Apariciones, ¿verdad? Y ella se presentaba a ellos como la Reina de la Paz. Y a mí me llama la atención tanto que ella se presente como la Reina de la Paz. Y eso vamos a ir viendo un poquito y entendiendo un poquito por qué se presenta ella también como Reina de la Paz. Porque este momento, o sea, este hecho de las apariciones sucedió en un momento bien específico para este pueblo, ¿verdad? Y bien específico en este momento de la historia. Tenemos que saber que el país estaba bajo el régimen comunista de Yugoslavia y todo el entorno que se vivía era un entorno muy hostil hacia la Iglesia Católica y sobre todo hacia la fe católica. Habían tensiones raciales, tensiones religiosas, tensiones políticas, que tal vez 10 años después se iba a desembocar en lo que se conoce como
la guerra de los Balcanes, que se dio de 1991 al 95. En el mundo, la Guerra Fría estaba manteniendo como ese conflicto o ese miedo y esa gran amenaza a que hubiera un conflicto nuclear, ¿verdad? Que había mucha tensión sobre eso. Y la Iglesia Católica no se quedaba a un lado porque estaba sufriendo una gran persecución y todos los fieles, todos aquellos entregados al Señor, estaban necesitando y teniendo un grito de auxilio, ¿verdad? Ellos estaban necesitados de esperanza, pero sobre todo de consuelo, de amor, necesitados de paz completamente. Entonces, cuando conocemos un poco este contexto, nosotros estamos viendo que el mensaje de la Virgen viene a tener un eco muy importante, porque estos mensajes estaban centrados en paz, en la oración, en la conversión completa de cada uno, y eso tuvo un eco extremadamente profundo y significativo en todo el pueblo que estaba viviendo eso. Cuando vemos esto, vemos que las apariciones de la Virgen de Medjugorje tienen una relación muy profunda a esa necesidad espiritual que estaba viviendo el pueblo. ¿Vea? Sabemos que el pueblo estaba sufriendo una represión política, no tenía esa libertad religiosa y había un miedo grande a esta guerra, ¿verdad? Este escenario viene a ser el escenario perfecto donde la Virgen, como Reina de la Paz, viene y responde a ese grito de auxilio a esos corazones que estaban heridos, porque ella afirmaba que la paz verdadera solamente viene de Dios y ella se presenta como la Reina de la Paz, ¿verdad? Hoy, ¿qué sucede después? ¿A quién se le aparece la Virgen? ¿Cómo se le aparece la Virgen? ¿Cuándo se le aparece la Virgen? La Virgen, habíamos dicho en esa pequeña introducción que se comenzó a aparecer el 24 de junio de 1981 a 6 jovencitos entre 10 y 17 años. Yo te decía, ¿por qué se le aparece la Virgen siempre a pequeños, verdad? A niños, a jovencitos, por ese corazón humilde, sencillo, a que el Señor también nos invita a nosotros y que nos dice en su palabra, sean como niños, ¿verdad? Entonces, es ese deseo de humildad, de sencillez, que los captura, ¿verdad? Que los cautiva y que se presenta a ellos. ¿Quiénes eran estos niños? Bueno, jovencitos, ya les había dicho, de 10 a 17, sus nombres eran Ivanka, Mirjana, Vika, Iván, Marijá y Jacob, ¿verdad? Las apariciones sucedieron en el Monte de las Apariciones, que se llama la colina de Podbro, ¿verdad? Y desde entonces algunos de ellos afirman que siguen teniendo y siguen recibiendo mensajes. Tú me comentabas que eran 3 todavía de ellos, de los que estaban recibiendo mensajes. ¿Quiénes eran, Pati? Es importante decir que todos están vivos, son adultos y están casados. Todos tienen familia, el mensaje de Medjugorje es alrededor de la familia, ¿verdad? Y de estos 6 videntes, hay 3 que todavía siguen teniendo apariciones a diario, a la misma hora, a una hora programada, ¿verdad? Que son María, son Vika e Iván, ¿verdad? La mayoría de ellos viven en Medjugorje, hay 2 que viven fuera, que son María y Iván. Iván vive en Boston, entonces está repartido entre Estados Unidos y Medjugorje, y María se casó con un italiano y está repartida entre Italia y Medjugorje. Pero la mayoría de las veces están ahí, ¿verdad? Los otros 3 también viven en Medjugorje, tienen vida, de los 6, 5 tienen vida pública, es decir, participan de todo lo que la iglesia de Santiago Apóstol en Medjugorje hace, que hay todo un programa, ¿verdad? Para los peregrinos, ellos participan, algunos de ellos comparten sus apariciones privadas y solo hay uno de ellas que dentro de las apariciones se describe que le pidió a la madre que no quería tener vida pública, ¿verdad? Y no quería tener vida pública especialmente por una petición personal, que es Ivanka. Ella es la que menos miramos en eventos públicos, ¿verdad? Sin embargo, es la que ha tenido una gracia hermosa, porque cuando se dio esta aparición, María José, todos estaban chiquitos, ¿verdad? Y los primeros que vieron a la madre en la colina del Podromo
fueron dos, Marija e Ivanka. Wow. Y entonces estaban ellas dos, Ivanka fue la primera que la vio y le dijo a María, me parece que estoy viendo a la Virgen en el monte. Y María le dice, no tendrá nada más provechoso que hacer la Virgen que venir al monte, como un tono de burla, ¿verdad? Sin embargo, fueron a la madre y se dieron cuenta que era ella. La historia cuenta de que dentro de las gracias que recibió Ivanka, que es la vidente que no tiene vida pública, es que ella tenía 2 meses que se le había muerto la mamá terrenal. Wow. Y entonces en estas apariciones la madre le dio la gracia de poder abrazar a su mamá en el cielo. Y la mamá terrenal se hizo presente en la aparición y la abrazó y le dijo que ya no llorara por ella, porque ella estaba bien. Entonces, no sé por qué estoy contando esto en este momento, pero hay muchas cosas maravillosas en estas apariciones. Los 7 videntes ya son adultos y siguen trabajando en la obra de divulgar el mensaje de paz de Medjugorje. Wow, me hiciste los ojitos chiquititos, ¿verdad? Porque qué testimonio más especial el que ella pudo haber vivido en ese momento, ¿verdad? Sí. Tenemos que saber que el mensaje central de la Virgen realmente abarca 5 aspectos y hay frases pequeñas, pero un mensaje de conversión, porque estamos llamados a la conversión, un mensaje de oración, y ella subraya la importancia de poder tener una oración constante en nuestra vida, porque eso nos acerca al Señor y transforma nuestro corazón, pero que también recemos el rosario, ¿verdad? Nos da un mensaje de paz. El primer mensaje de paz era paz, paz y solamente paz. Exacto. ¿Verdad? En los corazones y en el mundo. En el corazón y en el mundo. Y esa reconciliación con Dios. Tener ese ayuno, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver, la manera de cómo nos invitaba ella a poder ayunar y poder asistir a la Eucaristía, ¿verdad? Porque ella da una importancia grande y significativa a la Eucaristía, pero lo vamos a ver más adelante. Tenemos que saber que todas estas apariciones que en Medjugorje se dan, han sido signos, milagros y frutos que hemos podido ver después de esas apariciones, que han estado latentes. Tú has tenido la oportunidad de ir, yo no he tenido la oportunidad de ir, pero yo a todas las personas que oigo, que hablan, que han ido, he oído testimonios importantísimos y significantes de conversión. Hoy, ¿cuáles son estos símbolos y signos y frutos maravillosos que hemos podido ver después de todas estas apariciones? Que han habido miles de conversiones, que han surgido muchísimas vocaciones sacerdotales y religiosas, ¿verdad? Que nacieron en Medjugorje, ¿verdad? Completamente. Hemos visto y se pueden ver y dar testimonio de sanaciones tanto físicas como espirituales, que han llegado a ser reportadas por los peregrinos. Tú has contado en otros momentos también lo que la Virgen también hizo en ti en ese momento de la aparición. Nacer apostolados. En hacer apostolados. Y ha dado un gran fruto también el que la gente quiera poder reencontrarse y volver a vivir una vida sacramental. Amén. Y poder volverse también a este momento de confesiones, que muchas veces tal vez dejamos como a un lado, pero que hace suscitar el deseo de querer confesarnos constantemente. Y esas peregrinaciones multitudinales que se dan constantemente y que atraen a muchos fieles a Medjugorje, ¿verdad? Lo que has descrito, Majito, es lo que en Medjugorje llaman las 5 piedritas de las apariciones de la Virgen de Medjugorje, que básicamente son la oración, ¿verdad? La oración, la paz, el ayuno, que ya lo vas a describir tú, la Eucaristía más de una vez a la semana, y la confesión una vez al mes, ¿verdad? Que es importante el mensaje. Pero hay que hablar del estatus doctrinal de las apariciones de Medjugorje, porque es importante aclarar que hasta el día de hoy la Iglesia no ha tenido un pronunciamiento formal acerca de las apariciones como un fenómeno sobrenatural, ¿verdad? Sin embargo, ustedes saben que nuestra Iglesia es santa, es sabia y se toma el tiempo para poder decir o emitir un criterio doctrinal acerca de esto. Pero yo les quiero contar un poquito la evolución de cómo ha pasado, porque no es que Medjugorje ha pasado desapercibida de la Iglesia.
Al contrario, ¿verdad? La iglesia ha reconocido muchas cosas maravillosas de Medjugorje y estamos en un proceso que estoy segura que va a terminar en aprobación, María José, porque no puede ser que hayan tantos frutos del Espíritu Santo en este lugar sin que la madre no estuviera ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar que en 1991 los obispos que entonces estaban en la ex Yugoslavia, ¿verdad?, publicaron la llamada Declaración de Zadar. Zadar es un lugar de Croacia que no está en Medjugorje, estaban juntos antes en la ex Yugoslavia, en la cual afirmaron que no hacían constar de que lo que estaba pasando en Medjugorje se tratara de una revelación sobrenatural, refiriéndose especialmente a estas primeras apariciones, ¿verdad? Y nombraron un documento que se llama No Constant, que significaba no nos consta de que hay una aparición sobrenatural en Medjugorje. Sin embargo, la iglesia sigue observando frutos en estas peregrinaciones, en Medjugorje, en lo que está sucediendo ahí. Y en el 2010, el Papa Benedicto se pronuncia y crea una comisión internacional que está presidida por un cardenal importante en la historia de Medjugorje, que fue a estudiar profundamente todo lo que sucedía y creó un informe para el Vaticano, ¿verdad? El resultado de este informe es que las primeras apariciones tenían como cierta veracidad, pero que las siguientes pues no se atreven a decir si siguen siendo apariciones auténticas. Tienen como más prudencia. Más prudencia, ni siquiera lo niegan. Hay que tener prudencia, dice. Hay que recordar que en la historia de las apariciones de nuestra madre y las que hemos estudiado en este curso, tienen un tiempo limitado. Tienen un número de apariciones y la Virgen deja un mensaje y se va. Pero Medjugorje tiene la característica que 43 años después la madre sigue apareciéndose a diario según lo que los videntes cuentan, ¿verdad? Entonces, claro, esto es algo que la iglesia no puede emitir un criterio de forma rápida. Sin embargo, la conclusión del estudio del cardenal Ruini lo que decía es que doctrinalmente las apariciones no pueden ser reconocidas por el momento como auténticas, pero tampoco se puede decir que sean falsas. Qué maravilloso que el Espíritu Santo no deja, ¿verdad? Tampoco cierra la posibilidad a que lo que la madre está haciendo en Medjugorje pues sea algo especial y que en algún momento va a ser reconocido. El Papa Francisco posteriormente habló muchas veces de Medjugorje, ¿verdad? Se manifestó con reservas acerca de las apariciones, tal cual la postura de nuestra iglesia, pero al mismo tiempo visibilizó y reconoció los frutos que estaban ocurriendo en las peregrinaciones en Medjugorje. Lo que tú ya mencionaste, las conversiones, las vocaciones sacerdotales, las liberaciones, María José, porque ya va una cantidad de gente en procesos de exorcismo y se liberan en Medjugorje. La madre los libera, ¿verdad? En el 2017 se nombró a un arzobispo y este arzobispo llegó como un visitador apostólico a Medjugorje, el arzobispo Henry Hosser, ¿verdad? Con el objetivo de acompañar a peregrinos, ver lo que sucedía, estar ahí en medio de ellos, ¿verdad? Y asegurar que lo que pasaba ahí tenía un clima pastoral correcto, ¿verdad? En el 2019, el Papa autorizó oficialmente las peregrinaciones. Estoy seguro que tuvo que ver este arzobispo, ¿verdad? Porque él llegó, caminó entre los peregrinos, presenció lo que pasaba y entonces el 2019 por fin vino esta declaración de nuestra iglesia de que Medjugorje era un lugar apto para que los peregrinos pudieran llegar a tener un reencuentro con Dios y con la madre, aclarando, ¿verdad? La iglesia siempre aclaraba que no podían negarse los frutos de Medjugorje, pero que seguían teniendo reservas acerca del fenómeno sobrenatural de la aparición diaria, porque sigue ocurriendo. En el 2019, la Iglesia Católica hace algo sin medida, y es que cuando la Iglesia declara que hay permiso para que todas las diócesis del mundo vayan a hacer peregrinaciones, se instaura en el 2019 el primer Festival de la Juventud Mariana en Medjugorje. Ustedes saben que la iglesia tenía un Festival de la Juventud hecho en Roma. A partir del 2019 tenemos dos, uno en Roma y uno en Medjugorje. Y tenemos jóvenes de la comunidad que han ido al Festival de Roma y luego se van para Medjugorje a seguir en el Festival de la Virgen. Es una maravilla, porque la madre está muy interesada en la nueva generación, Majito.
en sensibilizar a esta nueva generación. Pero lo mejor vino el 19 de septiembre del 2024. Y te quiero decir que esto para mí fue un regalo, porque yo he contado que cuando yo fui a Medjugorje, muy devota de mi iglesia y de lo que la iglesia manda, yo tenía miedo de ir, María José. Y yo le pedí al Señor una señal concreta de que la iglesia de Él estaba ahí. Y el primer día que yo llegué, en la noche, me encontré enfrente de la iglesia del Santiago Apóstol al vicario de Roma en Medjugorje. Y recuerdo que este hombre nos dijo al grupo, bienvenidos, están en la tierra de María. Ay, qué bendición. Y yo sentí que la iglesia me decía, bienvenida, hija, tu iglesia está aquí. Fue la señal que yo le había pedido al Señor. Yo fui en el 2023. Y en el 2024 vino este gran pronunciamiento de nuestra iglesia, que yo lo celebré feliz, grandemente, ¿verdad? Con fiesta. El Vaticano, en la sección para la doctrina de la fe, emite un documento que se llama Nila Osta, que significa nada se opone a lo que está sucediendo en Medjugorje. Esto es una de las pocas veces que la iglesia ha emitido este documento, ¿verdad? Y lo hace para permitir a todos los peregrinos que vayan y hacer la devoción oficial a los peregrinos de la Virgen de la Paz, ¿verdad? Sigue teniendo reservas con las apariciones, pero la iglesia nos ha dado licencia para que vayamos a experimentar lo que sucede, y el Nila Osta, que se dio en el 2024, es un nuevo paso que da nuestra iglesia bajo las nuevas normas que son recientes en la iglesia y en el Vaticano, que permite fomentar la devoción sin afirmar las apariciones, pero con el permiso papal para poder hablar. Y es por eso que hemos incluido en este curso a esta advocación mariana, que es la Virgen de la Paz en Medjugorje, porque tenemos un permiso de Roma para poder hacerlo, Majito. Claro. Por lo tanto, la iglesia permite que nosotros promovamos todo lo que está pasando en Medjugorje y que podamos contarles sobre esta advocación, ¿verdad? Bueno, qué maravilloso poder conocer un poco más sobre todo lo que la iglesia dicta, dice, porque claro, nosotros como comunidad también hemos tenido varios grupos que se han ido de peregrinos también allá. Y que cada uno de ellos ha contado cosas maravillosas, así como tu testimonio de sentir la veracidad de saber de que la iglesia está ahí, ¿verdad? Y que tenías esa confirmación, y qué rico, porque oír muchos testimonios de hermanos que han estado llegando y sentir ese llamado, incluso como ese fuego de decir, vengo yo aquí a proclamar. Oí hace poco a alguien que decía, es que me ha hecho un llamado a no callarme y poder hablar de ella y poder llevar más almas a Jesús. O sea, qué lindo ese llamado. Amén. Que puedan llegar a tener, así como el llamado que nosotros también hemos tenido en este curso, porque es un llamado a no callar. Amén. Amén. Y a seguir hablando de María y a seguir hablando, acercando más almas a Jesús. Tú hablabas de ese mensaje, y vamos a profundizar en este tiempo de esas 5 piedritas que tú decías, amén, ¿verdad? Amén. Del mensaje, de ese mensaje que la Reina de la Paz quiere transmitir a cada corazón. Y este mensaje tiene 5 ejes, 5 elementos que vienen a tocar nuestro corazón. Primero habíamos dicho que era la oración, cuando ella nos da constantemente y nos invita a esa oración del corazón. Especialmente también no dejar a un lado el rezo del rosario. Yo leía ciertos mensajes de la Virgen porque ahí están los mensajes de ella, ¿verdad? Claro. Y ella invita y dice, queridos hijitos, oren, no se cansen de orar. Y yo siento que cuando tu mamá te está pidiendo algo como, Pati, haz tal cosa, por favor, ayúdame en tal cosa. Siento que la Virgen en cada uno de esos mensajes te está dando una invitación así como de súplica. No así te olvides de orar. Hijitos míos, oren, recen el rosario, háganlo. Porque de esa manera nos unimos nosotros a su clamor, porque está pendiente de nosotros. Así siento yo, como oren porque sé lo que necesitan, y esa es la solución a lo que ustedes tienen. Y en esta piedrita, María José, yo te quiero decir que en Medjugorje el llamado es claro a dejar el ritualismo externo cuando rezas el rosario y hacer una verdadera oración de meditación de los misterios de la vida de Cristo,
Amén. agarrada de la mamá de Dios a través de la Ave María. Entonces, el sentido del rosario también cambia, ¿verdad? Cambia, de verdad. El otro eje es la Eucaristía y ella nos invita a poder vivir la Santa Misa de una manera especial, única, como el centro de nuestra vida cristiana. Y también abocarnos al Santísimo Sacramento, ¿verdad? Y yo me acuerdo de que una de las cosas que nosotros habíamos visto era la manera de cómo ella te invitaba. Y yo he oído a varios peregrinos, y te lo oí a ti también una vez, que la Virgen decía que aunque hubiera un momento, ustedes que han tenido la experiencia de poder ir a Medjugorje, que aunque hubiera un momento de aparición, si había al mismo tiempo una misa, ella decía que eligieran la misa. Y a mí eso me llamó la atención. O sea, realmente hay un eje bien espiritual donde tenés que recibir a Cristo en tu corazón, porque solamente Él, en la Eucaristía, en la visita del Santísimo, lo tenemos a Él vivo, allí mismo. O sea, ese es nuestro lugar realmente de refugio, y donde Él, allí permitimos que nos pueda transformar completamente nuestro corazón. Otro punto, otro eje es la confesión frecuente, ¿verdad? Porque si ella nos está haciendo un llamado de paz para el mundo, tiene que existir primero, porque una de las cosas que ella decía era que tiene que existir primero esa conversión hacia Dios, o sea, ponernos en paz con el Señor, para que pueda venir la paz realmente al mundo y la paz con el prójimo. Así es. Entonces, qué lindo y qué belleza que podamos tener y poder recibir la confesión completa para poder vivir ese fruto, ¿verdad? Así es. Poder hacerlo. En cuanto a la comunión, ella nos pide que vayamos a Jesús sacramentado más de una vez a la semana. No nos quedemos solo con la misa del domingo. Y en la confesión, que sea una vez al mes, para que vivas la gracia siempre, ¿verdad? Amén. Que es importante. Y confesarte saliendo corriendo si hay algo que amerita. No quedarnos mucho tiempo esperando confesarnos, sino que a poder acudir rápidamente, poder hacerlo, ¿verdad? La lectura de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Porque tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, y el ayuno. Y esta es una parte bien especial, porque ella hace una invitación especial a que estemos ayunando todos los miércoles y todos los viernes, como un acto de conversión y reparación. Y ella decía que lo hiciéramos con pan y con agua. Con pan y agua. Pan y agua. Y realmente haciendo esto, cuando nosotros tenemos unas luchas espirituales, cuando tenemos luchas de querer salir de algún tipo de pecado, realmente es el ayuno, es la manera de cómo nosotros también nos vamos a liberar del pecado y de ese deseo de los placeres del mundo, realmente que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos luchando contra algo, que todos tenemos nuestras luchas, ¿verdad? Realmente tenemos una herramienta tan grande que es el ayuno, y que ella nos hace esa invitación para poder saborear eso. O sea, nos da herramientas. Lo que pasa es que muchas veces no le agarramos esas herramientas, ¿verdad? Hay veces que ayunamos solo en Semana Santa. Y realmente nuestro ayuno debería de ser frecuente, ¿verdad? Y ella nos hace esa invitación de los miércoles y los viernes, ¿verdad? ¿Cuál es el núcleo del mensaje de la Virgen? Es que nosotros podamos volver a Dios, ¿verdad? Mediante la conversión personal, y sabemos que esa conversión no sucedió, por ejemplo, en el lado de nosotros, esa única vez que hicimos nuestra oración de entrega, hicimos nuestro retiro, sino que la conversión, mis hermanos, es de todos los días. Nuestra conversión, volvernos a Dios, es diario. Ellas también nos invitan a esta fe firme y a poder tener la paz. La Virgen insiste en que la paz del mundo va a ser solamente posible si el hombre se reconcilia con Dios y con el prójimo, que era lo que hablábamos un poquito antes, ¿verdad? Así es. Es la misión última de la madre, ¿verdad? Y por eso ella, cuando decía mir, 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 le decían los niños, paz, paz, paz. Primero en el corazón y después en el mundo. Amén. ¿Verdad? La batalla y la lucha empieza por dentro, ¿verdad? Amén. Que es atraer nuestros corazones al corazón de Jesús, y luego que nosotros podamos ir por el mundo transmitiendo esta paz que nace del corazón entregado a Él, ¿verdad? Bueno, y como todo tiene un orden completo, y hemos estado hablando a lo largo
de este curso del Tratado de la Verdadera Devoción, vamos a ir viendo cuál es la relación de Medjugorje con el verdadero Tratado de la Devoción. Y es que la espiritualidad de Medjugorje se conecta de una manera bien profunda con Montfort, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver algunos aspectos de cómo se conecta de una manera especial. Primero, como María, como ese camino hacia Cristo completamente, ¿vean? Lo vimos en el numeral del 50 al 59 del tratado, y nos explicaba de que ella no es el centro, sino que María siempre conduce a los fieles hacia la Eucaristía, hacia la conversión y hacia la reconciliación completamente, ¿verdad? Y allí podemos rescatar esa parte de que ella, el ejemplo de que ella siempre en sus apariciones mandaba siempre a que estuviéramos en la Eucaristía, o que todos los que están ahí puedan estar en la Eucaristía. El Espíritu Santo y María inseparables, ¿verdad? Lo veíamos en el numeral 36 y en el 217, y estos mensajes nos invitaban a cada uno de nosotros a abrirle realmente nuestro corazón al Espíritu Santo, que le abriéramos el corazón completamente a Él mediante esa oración constante, mediante el rosario, mientras clamándole a Él que venga a nuestra vida, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, hablábamos en un momento de que es el esposo de María, ¿verdad? Y Él, si está presente en María, y si nosotros estamos presentes con María y buscamos, Él sin duda nos va a reconocer y nos va a llenar siempre de su amor, y nos va a llevar siempre hacia Jesús. También vemos el papel de María en los últimos tiempos, que fue unas clases bien especiales, ¿verdad? Porque espectacular. Sabemos de que María va a tener presencia en los últimos tiempos, y cuando vemos Medjugorje, la Virgen habla en todas estas apariciones de la necesidad urgente de la conversión en estos momentos. Y fíjate que yo te quiero decir algo, porque estuvimos en la clase del estudio de la aparición en Nuestra Señora de Fátima, y hablábamos cómo lo que San Luis María Griñón de Montfort nos decía, a que la madre iba a ser descubierta al final de los tiempos, cobra sentido en Fátima con la gran misión de la conversión de Rusia y el papel que jugó San Juan Pablo II, que es un santo de los últimos tiempos, mariano, que también fue predicho por San Luis María Griñón de Montfort. Y yo les quiero decir que a mí me hace totalmente sentido. Esto es algo que a mí me hace sentido, porque Nuestra Señora de Fátima, al final, el mensaje es: mi inmaculado corazón al final triunfará. Amén. Y en Medjugorje, la Virgen de la Paz le ha dicho a los videntes: yo vine a terminar en Medjugorje lo que empecé en Fátima. Wow. Y las apariciones no paran, no terminan, porque ella prometió que iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. ¿Verdad? Entonces, ahí es cuando vamos viendo el hilo conductor, Majito. Claro. Que no podemos nosotros ocultarnos del hilo conductor del Espíritu Santo, ¿verdad? Definitivamente. Pati, y realmente cuando nosotros vemos el cuarto punto de esta relación con Montfort, vemos también a María, reina de los corazones y formadora de santos. Y es que María aparece como reina de la paz. Cuando nosotros iniciamos y comenzamos a ver el contexto histórico, vimos que se estaba presentando en un tiempo de guerras y de crisis mundial. Así es. Y eso lo confirma Montfort cuando él anunció, y se lo voy a leer, que dice: en los últimos tiempos María tendrá una misión especial de formar apóstoles firmes y humildes. Y eso Amén. Es lo que María quiere hacer también en todos nosotros. En este curso, formar apóstoles firmes y humildes. Y es que la reina de la paz educa a los fieles en la humildad, en la oración y esa santidad sencilla. Y nosotros hablábamos de esa santidad sencilla que viene a ser en nuestra vida diaria. Y muchas veces pensamos en la santidad y pensamos en algo como que tengo que hacer algo grandioso. Y realmente la santidad viene en esa parte de la vida cotidiana, en mis gestos, en mi comportamiento, en mi obediencia a Dios, en poder perdonar a cualquier persona, a mi prójimo, ¿verdad? Y tengo que recordar que que con ella se aprende a vivir en paz con Dios
y con todos los hermanos. Y el último punto que vamos a ver de esta comparación de Montfort es la humildad y la pureza del corazón mariano, ¿verdad? Y es que la Virgen nos está insistiendo a nosotros en la confesión, en la reconciliación y en esa oración humilde que podemos tener. El ayuno y la confesión realmente lo único que hacen, o lo grande que hacen en nosotros, es que purifican nuestro corazón. Y María enseña que la paz exterior solamente solo va a brotar si hay un corazón que está reconciliado y que es humilde. Así es, Pati. Y entonces la pregunta es, Medjugorje es una aparición actual. Es la última aparición al día de hoy de nuestra Madre. Sí. ¿Cómo podemos traer la enseñanza de Nuestra Señora de la Paz a la vida cotidiana, majito? Estamos viviendo momentos sumamente difíciles, de convulsión, de guerra. Hablábamos con José Andrés, cuando hablábamos sobre la Virgen de Fátima, que ¿qué te parece que la Virgen de Fátima vino para intervenir en una guerra de Rusia y estamos nuevamente en una guerra con Rusia? Y ahí es cuando vemos que los mensajes no pierden importancia, hay un hilo conductor, los mensajes siguen siendo actuales, siguen llamándonos a la conversión, y el mensaje de Medjugorje, que es la paz y la paz, amén. Lo que nos dice es, lo primero es la paz de tu corazón. Y la paz de tu corazón solo la puedes obtener unida a Cristo. Yo veo en Medjugorje cómo la Madre se hace de un lado y nos atrae a la comunión. Si tú vas a Medjugorje, el signo más sobrenatural y sorprendente no es las apariciones que tienen los videntes, es ver esa explanada que queda atrás de la iglesia de Santiago Apóstol con más de 5,000 peregrinos diarios, adorando al sacramento, comulgando, teniendo momentos de intimidad con Dios en un lugar donde solo ves el cielo, pues, ¿verdad? Descubierto. Estos dones de la comunión, de la conversión, de poder asistir. Yo te he contado y les he contado en algunas cosas, en algunos otros eventos, que para mí Medjugorje fue volver a la sacramentalidad de mi conversión. Y puede oírse difícil, yo misma sentí una sacudida de Dios, porque tengo la vida entera de caminar en la comunidad, y en la comunidad nos enseñan los sacramentos, nos enseñan, pero el día a día, majito, pasamos como hormigas locas de un lado para otro, como mucha Marta, y poco María. Y lo que la Virgen de la Paz me enseñó, y el mensaje de ella es sacudir mi fe y decirme, Pati, lo primero es mi hijo, lo segundo es mi hijo y lo tercero es mi hijo. Y nuestra iglesia nos manda a que el hijo de la Madre está en los sacramentos, en la reconciliación, en la comunión. Es importante, y uniendo un poco todo lo que San Luis María Griñón de Montfort nos ha dicho a lo largo del curso, y vamos a enfatizar porque en la aparición de Nuestra Señora de la Paz se habla mucho de consagrarnos a ella también, de consagrarnos a su corazón, la importancia de la consagración a la Virgen María, la importancia de estar en su vientre virginal, en ese molde donde se cocinan los santos, majito, lo hemos hablado, donde se preparan los santos, entregarle a través de la consagración. Y vale la pena aclararlo porque esta es la última clase, luego viene nuestro acto de consagración a Jesús a través del corazón de nuestra Madre. ¿Y por qué tenemos que consagrarnos, majito? Para mí la consagración es el acto consciente, después de 27 clases de conocer a la Madre, voluntario, para decirle a la Madre, sí acepto vivir en tu corazón inmaculado porque quiero vivir en el corazón de tu Hijo. Sí acepto vivir en tu vientre virginal porque quiero ser santo, porque quiero llegar al cielo y es más fácil, el camino es más corto contigo. Eso es la consagración. Amén. ¿Verdad? Rezar el rosario de una forma distinta, no como una oración repetitiva, rápida, sino como un momento en que puedo meditar los misterios de la vida de Jesús, pedir por la paz. Mis hermanos, el mensaje de Medjugorje es, podemos parar todas las guerras si oramos, las nuestras y las del mundo entero, ¿verdad? Practicar el ayuno y estos pequeños sacrificios de amor por Dios que nos ayudan a mortificar la carne en momentos en que el mundo está
lleno de carne, de vanidad y de tantas cosas que nos distraen del camino de santidad. Vivir en la humildad mariana, como decía San Luis María Griñón de Montfort, los apóstoles de María deben ser humildes. Es la cualidad suprema de los apóstoles de la Virgen. Y ofrecerse, como decía San Luis, en esclavos de amor a Dios y a la Virgen. Y esta esclavitud, más allá de la palabra, que a cualquiera le puede no ser tan cómoda, es donarse. Decirle, soy todo tuyo, nada es mío, mi boca no es mía, mis ojos no son míos, mis manos son tuyas, todo te sirve, mi corazón y mi ser te sirve. Y unirnos a esta plegaria de la Madre por la paz del mundo, ¿verdad, Majito? Amén, así es. Y realmente llegando ahorita ya al final, me emociona, he tenido un nudo aquí en la garganta toda esta clase, porque llegamos al final. Llegamos al final. Llegamos al final, pero al inicio de algo nuevo que nos estremece, que nos debería llenar de alegría, porque hemos llegado a conocer muchísimo más de nuestra Madre y donde ella nos invita a un caminar agarrados de su mano. ¿Ve? Yo me lo imagino de que me agarra la mano y que me dice, aquí vamos, aquí vamos, o sea, aquí vamos. Aquí vamos y a seguir luchando. Tenemos esta próxima consagración. Poco a poco les vamos a ir diciendo ya las fechas de la consagración, o la decimos ya. Sí. El 27 de noviembre a las 6 de la tarde en la Basílica de Guadalupe. Es importante que ya hemos hecho girar a través de todas las redes de la radio y de nuestra comunidad el link de inscripción, Majito. Okay. Y yo les decía en un video que subí por ahí que inscribirse es sumamente importante porque estamos preparando un gran banquete para ese día, un banquete celestial y espiritual, y no queremos que ninguno de ustedes llegue y no esté en la lista, ¿verdad? Necesitamos tener un número, el número nos va a servir para poder administrar las cosas que la Madre nos ha pedido que hagamos ese día con todos los corazones consagrados. Así que los invitamos a poderse registrar, a poder llenar ese link de inscripción y hacer esta consagración que, así como Pati nos decía, es un llamado de amor de ella para consagrarnos al corazón de Jesús a través de ella, ¿verdad? Así que bueno, terminamos y démosle gracias al Señor, a nuestra mamita del cielo por estas 27 clases que nos han traído aquí, que nos llenan de alegría, donde ha sido un caminar a lo largo de todo el año, decía trabajo, pero que no lo hemos sentido, que nos ha llenado de amor, que nos ha llenado de gozo, que todo esto inició con un sueño y con un llamado. Con un llamado que ella te hizo a ti en ese momento en Medjugorje. A cambiar primero mi vida. Amén. Y luego a contarles a todos lo que el camino con ella hace en la vida del cristiano. Estoy conmovida porque cuando el Señor me dio esta misión me parecía imposible. Y Él me fue trayendo almas marianas para que el trabajo fuera fácil. Y sé que le hemos sacado una sonrisa a Jesús. Y a ella. Y a ella. Y a ella, por supuesto. Y ha sido un llamado de amor para nosotros y de verdad que nos gozamos que usted ha estado sintonizándonos, que cada una de estas clases ha llegado a su corazón, porque han habido testimonios maravillosos a lo largo del año donde han conocido de nuestra Madre, han conocido el tratado, han conocido los santos marianos, han conocido todas estas advocaciones, pero en orden cronológico, que ahorita terminamos con Medjugorje, ¿verdad? Y de verdad que ha sido una bendición. Le damos gracias a ella por llevarnos de su mano y por estar aquí, porque este llamado fue auténtico, primero para transformarnos a nosotros. Amén. Y yo sé sin duda que usted que nos está viendo se ha sentido tocado por ella. Así que pidámosle a nuestra Madre que siga intercediendo en nuestra vida, que siga llenándonos y que siga tomando nuestra mano para llevarnos a ese camino del cielo, que ella es la que nos invita, ¿verdad? Que ella es la que nos invita para poder caminar hacia el cielo con Jesús. Así que, bueno, vamos a terminar. Gracias a todos ustedes por habernos sintonizado tanto tiempo y nos vemos en la consagración. Así que nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamita del cielo, Mamita María,
Tú que conoces nuestro corazón, que nos llenas completamente de ti, que eres la encargada de tocarnos nuestra vida, que tú llegas como un susurro, con un gesto amable, con un toque dócil, Señora, con paciencia, con humildad, hacernos un llamado para llevarnos a tu Hijo. Tú que eres Reina de la Paz, ven a sembrar paz en nuestro corazón que tanto lo necesita. Tú que eres la Madre amorosa, permítenos acogerte como verdadera Madre en nuestra vida. Tú que nos enseñas a que solamente en Jesús vamos a encontrar lo que nuestra vida y nuestro completo ser, nuestra alma necesita. Permítenos encontrarlo y danos sed de esta Eucaristía, de esa oración, de ese ayuno, de esa reconciliación en la confesión, de esa leer la palabra de Dios. Haznos corazones dóciles y humildes, porque es una de las características que tú pides para aquellos que quieren seguirte, para esos apóstoles tuyos, marianos. Danos un corazón entregado completamente a ti, que podamos realmente formarnos en tu vientre como barros y ser transformados completamente en ese molde que solamente tú nos puedes ayudar a llegar a ser esos servidores fieles para ti. Danos un corazón deseoso de poder servir a tu Hijo y anunciar y proclamar, pero con la fuerza de tu Espíritu, Señor, con la fuerza de tu esposo, María, el Espíritu Santo, para que estemos siempre en ese calor fuerte y podamos proclamar a cada rincón que tu Hijo está vivo, que tu Hijo tiene presencia, que tu Hijo nos ama, que todo tiene sentido cuando lo entregamos a tus pies, que todo esto vale la pena por amor a ti. Te entregamos nuestras pruebas, nuestras dificultades. Señora, y intercede como buena madre por cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir en humildad, en una entrega generosa. Ven a formarnos con amor y con ternura para que podamos ser apóstoles de tu iglesia. En tu santo nombre, mamita linda, y en el nombre de nuestro amado Jesús, te pedimos que toques nuestra vida, que nos tomes de la mano para poder guiarnos hacia ese camino al cielo. Te damos gracias y glorificamos tu nombre, Señor. Amén y amén. Y amén. Bueno, es nuestra última clase. Aquí no termina el camino con la Virgen, aquí empieza. Nos vemos el 27 de noviembre a las 6:30 en la Basílica de Guadalupe para poder abrazarnos y reunirnos como apóstoles de María en el acto de la consagración. Majito, nos vemos allá y que el Señor los bendiga. Sigan reproduciendo estos programas de consagración, estas clases van a quedar subidas en el YouTube de nuestra radio y en Spotify para que cualquiera que quiera escucharlos en cualquier momento pueda volver a oírlos. Así que nos vemos el 27 de noviembre a las 6:30 con nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Totus tus, María.